Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, amigos. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides darle like a este video ahora mismo y suscribirte al canal para recibir las noticias más impactantes que los medios tradicionales no se atreven a contar. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más escalofriantes y controvertidas de la política mexicana moderna. Estamos hablando del triste final del expresidente Enrique Peña Nieto y los secretos oscuros que han perseguido su carrera durante décadas. Las acusaciones que vamos a revelar hoy van mucho más allá de simple corrupción política. Estamos hablando de traiciones familiares, encubrimientos institucionales y testimonios que apuntan hacia algo verdaderamente perturbador. Esta es una historia que ha sido silenciada por años pero que finalmente está saliendo a la luz. Los testimonios son impactantes, las evidencias son inquietantes y las implicaciones son absolutamente devastadoras. Prepárense porque lo que van a escuchar cambiará completamente su perspectiva sobre uno de los políticos más poderosos de México. El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se encuentra envuelto en una de las controversias más graves de su carrera política. Las acusaciones que pesan sobre él van más allá de los típicos escándalos de corrupción que han marcado a otros políticos mexicanos. Esta vez se trata de algo mucho más serio y personal que ha sacudido los cimientos de la política nacional. Los rumores y testimonios que han surgido en los últimos años pintan un retrato muy diferente del hombre que alguna vez ocupó la presidencia de México. Las historias que se cuentan en círculos cercanos al poder hablan de traiciones, infidelidades y decisiones que cambiaron vidas para siempre. Lo que comenzó como susurros en pasillos políticos se ha convertido en acusaciones públicas que han trascendido fronteras. El caso ha captado la atención de medios internacionales y analistas políticos que buscan entender la complejidad de esta situación. La figura pública que proyectaba una imagen de familia perfecta se ha visto empañada por revelaciones que contradicen completamente esa narrativa. La primera esposa de Peña Nieto, Mónica Pretelini, falleció en circunstancias que muchos consideran sospechosas y que han generado teorías diversas. Su muerte oficial se atribuyó a causas naturales, específicamente problemas respiratorios que habían venido aquejándola durante meses. Sin embargo, quienes conocían de cerca la situación familiar aseguran que había tensiones muy fuertes en el matrimonio. Las infidelidades documentadas del entonces gobernador del Estado de México habían creado un ambiente tóxico en el hogar. Mónica había descubierto no solo las aventuras extramaritales de su esposo, sino también la existencia de hijos fuera del matrimonio. El deterioro de su salud mental y física coincidió precisamente con estos descubrimientos que la llevaron a una crisis emocional profunda. Los medicamentos para la depresión que comenzó a tomar fueron el reflejo de un sufrimiento que pocos conocían en toda su magnitud. Su muerte en 2007 marcó el fin de una era y el comienzo de especulaciones que persisten hasta el día de hoy. Las acusaciones más graves surgieron años después cuando diversos testimonios comenzaron a señalar directamente al expresidente como responsable de la muerte de su esposa. Una diputada del PAN, María Elena Pérez de Tejada, fue la primera en hacer públicas estas acusaciones desde la tribuna del Congreso. Sus declaraciones causaron conmoción porque no se trataba de rumores de pasillo sino de acusaciones formales hechas por una legisladora en ejercicio. Según ella, había sido amiga cercana de Mónica Pretelini y conocía detalles íntimos de la crisis matrimonial que vivía la pareja. La diputada aseguró que Mónica le había expresado en vida sus temores sobre su propia seguridad. Estas revelaciones dieron credibilidad a las sospechas que ya circulaban en círculos políticos sobre las verdaderas circunstancias de la muerte. La petición formal de investigación que hizo la diputada fue rechazada por las autoridades, pero sembró dudas que persisten. El silencio oficial sobre el tema solo ha alimentado más las especulaciones y teorías conspirativas. El comportamiento del expresidente en entrevistas posteriores ha sido objeto de análisis detallado por parte de expertos en comunicación no verbal. Su famosa entrevista con el periodista Jorge Ramos se ha convertido en material de estudio para quienes buscan inconsistencias en su versión. Durante esa conversación, Peña Nieto mostró signos evidentes de nerviosismo cuando se le preguntó sobre la muerte de su esposa. Sus titubeos, contradicciones y la aparente dificultad para recordar detalles médicos básicos levantaron sospechas entre los espectadores. Los analistas notaron que alguien que vivió de cerca una tragedia familiar debería recordar con claridad los acontecimientos más importantes. Su lenguaje corporal y las pausas prolongadas antes de responder dieron la impresión de alguien que estaba construyendo una narrativa en tiempo real.
Esta entrevista se volvió viral y fue analizada frame por usuarios de redes sociales que buscaban inconsistencias. El impacto mediático fue tal que el tema regresó a la agenda pública con renovada fuerza. Los expedientes médicos y reportes oficiales de la muerte de Mónica Pretelini han sido objeto de escrutinio por parte de periodistas investigativos. Según los documentos, ella había estado recibiendo tratamiento por convulsiones durante 18 meses antes de su fallecimiento. Sin embargo, familiares y amigos cercanos aseguran que estos problemas de salud comenzaron precisamente cuando descubrió las infidelidades de su esposo. La coincidencia temporal entre el deterioro de su salud y la crisis matrimonial no pasa desapercibida para quienes conocen el caso. Los médicos que la trataron han guardado silencio sobre detalles específicos, citando confidencialidad médica. Pero algunos testimonios extraoficiales sugieren que el estrés emocional severo puede haber sido un factor determinante en su condición. El hecho de que una mujer joven y aparentemente saludable desarrollara súbitamente problemas neurológicos graves ha sido motivo de especulación. Las autopsias y estudios forenses de la época no fueron tan exhaustivos como los estándares actuales requerirían. Esta falta de evidencia concluyente ha permitido que las teorías alternativas sobre su muerte continúen circulando. La relación entre Peña Nieto y su primera esposa había comenzado como un cuento de hadas en los círculos sociales de élite mexicana. Se conocieron en eventos de alta sociedad donde ambos se movían cómodamente debido a sus conexiones familiares y posición social. Mónica provenía de una familia acomodada y había sido educada para ser la esposa perfecta de un político en ascenso. Su matrimonio fue visto como una alianza estratégica que beneficiaría la carrera política de Peña Nieto. Durante los primeros años, proyectaron la imagen de una pareja exitosa con 3 hijos y una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, las presiones de la vida política y las ambiciones desmedidas del futuro presidente comenzaron a crear fisuras en la relación. Las ausencias prolongadas, las campañas políticas y los compromisos sociales constantes fueron alejando a la pareja. Mónica se convirtió en una figura decorativa en eventos públicos mientras su esposo construía su carrera política. La soledad y el aislamiento que experimentó fueron el preámbulo de los problemas que vendrían después. Las infidelidades de Peña Nieto no fueron discretas aventuras ocasionales sino relaciones prolongadas que resultaron en hijos fuera del matrimonio. La primera de estas relaciones documentadas fue con Maritza Díaz Hernández, una funcionaria de gobierno que trabajaba en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Esta relación duró varios años y produjo un hijo que Peña Nieto reconoció oficialmente años después. La segunda infidelidad fue con Jessica de la Madrid, con quien también tuvo un hijo que nació con problemas de salud y falleció posteriormente. Estas traiciones no solo representaban una falta de respeto hacia su esposa sino también un riesgo para su carrera política. Sin embargo, Peña Nieto parecía confiado en que su posición de poder lo protegería de las consecuencias. Mónica, por su parte, se vio obligada a mantener silencio público sobre estos escándalos para no dañar la imagen familiar que tanto habían cultivado. El costo emocional de esta decisión fue devastador para una mujer que había dedicado su vida a apoyar las ambiciones de su esposo. Los testimonios más explosivos contra Enrique Peña Nieto surgieron de fuentes inesperadas que conocían aspectos íntimos de su vida personal y política. Entre estos testimonios destaca el de Agustín Estrada, un joven que en 2013 salió públicamente a declarar que había mantenido una relación sentimental con el expresidente durante varios años. Sus declaraciones no solo revelaron supuestos aspectos de la vida privada de Peña Nieto sino que también incluyeron acusaciones directas sobre su participación en la muerte de Mónica Pretelini. Según Estrada, él había sido testigo presencial de eventos que habrían precipitado la tragedia familiar. Su testimonio, aunque controvertido y difícil de verificar, proporcionó detalles específicos que coincidían con otras versiones que circulaban en círculos políticos. Las acusaciones de Estrada fueron tan graves que las autoridades se vieron obligadas a responder públicamente, aunque sin abrir investigaciones formales. Su credibilidad fue atacada inmediatamente por defensores del expresidente que lo tacharon de oportunista buscando notoriedad. Sin embargo, la consistencia de su relato y los detalles íntimos que proporcionó sugirieron que al menos tenía conocimiento directo de la vida privada de Peña Nieto. El testimonio de Agustín Estrada incluía una descripción detallada de lo que según él fue el evento desencadenante de la muerte de Mónica Pretelini. De acuerdo con su versión, Mónica había descubierto a su esposo en una situación comprometedora con él en la residencia familiar.
La reacción violenta de Mónica ante este descubrimiento habría llevado a una confrontación física que escaló rápidamente fuera de control. Estrada afirmó que después del altercado logró escapar de la residencia, pero que Peña Nieto se quedó con su esposa para resolver la situación. Según este testimonio, Peña Nieto lo habría contactado posteriormente para confesarle que se había pasado de la mano durante la confrontación con Mónica. Esta confesión implicaría que la muerte no fue planificada sino resultado de un momento de ira y desesperación. El testimonio también incluía amenazas que Peña Nieto habría hecho contra Estrada para asegurar su silencio sobre los eventos. Estas amenazas aparentemente fueron efectivas durante varios años hasta que Estrada decidió hablar públicamente. Su decisión de revelarlo todo coincidió con su mudanza fuera de México, supuestamente por temor a represalias. La diputada María Elena Pérez de Tejada se convirtió en la voz política más prominente en acusar directamente a Peña Nieto de homicidio desde la tribuna del Congreso. Su posición como legisladora federal le dio peso institucional a acusaciones que hasta entonces habían circulado solo en rumores y testimonios extraoficiales. Pérez de Tejada afirmó que sus acusaciones se basaban en información directa que había recibido de Mónica Pretelini cuando aún vivía. Según la diputada, Mónica le había expresado temores específicos sobre su seguridad personal y había mencionado amenazas veladas que había recibido. El discurso de Pérez de Tejada en el Congreso fue un momento histórico porque representó la primera vez que un funcionario público en ejercicio acusaba directamente a un gobernador de asesinato. Sus palabras fueron: cualquier mexiquense, incluso el gobernador, está acusado de haber matado a su mujer, una declaración que causó conmoción nacional. La diputada también reveló que había otros legisladores y funcionarios que compartían sus sospechas pero que temían hablar públicamente. Su valentía política al hacer estas acusaciones la convirtió en una figura controversial pero respetada por sectores que buscaban justicia para Mónica Pretelini. Los círculos periodísticos mexicanos habían estado investigando discretamente las circunstancias de la muerte de Mónica Pretelini desde que ocurrió el fallecimiento. Sin embargo, las presiones políticas y económicas habían limitado la cobertura mediática del tema durante años. Periodistas independientes comenzaron a documentar inconsistencias en la versión oficial y a recopilar testimonios de fuentes que preferían mantener el anonimato. Estas investigaciones revelaron patrones de comportamiento que sugerían que Peña Nieto había utilizado su poder político para encubrir aspectos de su vida personal. Los reporteros también documentaron el uso de recursos públicos para actividades personales y el empleo de personal de seguridad estatal para asuntos privados. Algunos periodistas que intentaron profundizar en el tema reportaron haber recibido amenazas o presiones para abandonar sus investigaciones. La autocensura se convirtió en una práctica común entre medios que dependían de la publicidad gubernamental para su supervivencia. Solo medios independientes y periodistas freelance continuaron investigando el caso a pesar de los riesgos profesionales y personales involucrados. Los expertos en comunicación no verbal que analizaron las entrevistas públicas de Peña Nieto identificaron múltiples señales de estrés y posible engaño en sus respuestas sobre la muerte de su esposa. Su famosa entrevista con Jorge Ramos se convirtió en un caso de estudio debido a las inconsistencias evidentes en su lenguaje corporal y verbal. Los analistas notaron movimientos nerviosos, contacto visual evasivo y pausas prolongadas antes de responder preguntas básicas sobre la salud de su esposa. Su incapacidad para recordar el nombre específico de la condición médica que supuestamente había causado la muerte fue particularmente llamativa. Los expertos señalaron que alguien que había vivido con una persona enferma durante 18 meses debería recordar detalles básicos sobre la condición. Las contradicciones en diferentes versiones de los eventos también fueron documentadas por analistas que compararon múltiples entrevistas. Estos análisis, aunque no constituyen evidencia legal, proporcionaron apoyo adicional a las teorías que cuestionaban la versión oficial. La viralización de estos análisis en redes sociales mantuvo el tema en la conciencia pública durante años. Las conexiones familiares y políticas de Peña Nieto le proporcionaron una red de protección que habría sido crucial para encubrir cualquier irregularidad en la muerte de su esposa. Su tío, Arturo Montiel Rojas, era una figura poderosa en la política mexiquense con influencia sobre el sistema judicial y policial estatal. Esta red de influencias habría facilitado que cualquier investigación inicial fuera limitada o dirigida hacia conclusiones predeterminadas. Los protocolos de investigación para muertes súbitas no fueron seguidos completamente, según críticos que analizaron los procedimientos oficiales.
La rapidez con la que se determinó la causa de muerte y se cerró el caso levantó sospechas entre observadores independientes. Familiares de Mónica que inicialmente tenían dudas sobre las circunstancias fueron persuadidos o presionados para aceptar la versión oficial. Algunos testigos potenciales cambiaron sus declaraciones iniciales después de ser contactados por representantes de la familia Peña Nieto. La influencia política también se extendió a los medios de comunicación que limitaron su cobertura del caso durante años. Esta red de protección explicaría por qué las acusaciones graves nunca resultaron en investigaciones oficiales serias. Los aspectos económicos del caso también revelaron irregularidades que apoyaban las teorías conspirativas sobre encubrimiento y soborno. Los costos médicos de Mónica durante sus últimos meses de vida fueron cubiertos por seguros gubernamentales que normalmente no estaban disponibles para familiares de funcionarios. El sistema de encubrimiento que se activó inmediatamente después de la muerte de Mónica Pretelini reveló la sofisticación de las redes de poder que protegen a la élite política mexicana. Las autoridades mexiquenses respondieron con una rapidez inusual para declarar el caso cerrado y determinar que la muerte había sido por causas naturales. Los procedimientos forenses que normalmente tomarían semanas fueron completados en días, evitando un escrutinio detallado que podría haber revelado inconsistencias. Personal médico clave fue transferido o promovido poco después de completar sus reportes, alejándolos de posibles interrogatorios posteriores. Los documentos oficiales fueron clasificados bajo argumentos de privacidad médica que impedían el acceso público a detalles específicos. Testigos potenciales fueron contactados por representantes legales que les aconsejaron limitar sus declaraciones a autoridades. El control de la narrativa mediática fue establecido inmediatamente a través de comunicados oficiales que enfatizaban la naturaleza médica de la muerte. Esta respuesta coordinada sugería un plan de contingencia que había sido preparado con anticipación para proteger a Peña Nieto de escándalos potenciales. La investigación forense inicial presentó deficiencias técnicas que años después serían identificadas por expertos independientes como evidencia de negligencia intencional. Los protocolos estándar para casos de muerte súbita no fueron seguidos completamente, especialmente en relación con la preservación de evidencia física. La autopsia fue realizada por personal que tenía conexiones profesionales con el gobierno estatal, creando conflictos de interés evidentes. Muestras biológicas que podrían haber revelado la presencia de sustancias tóxicas fueron procesadas de manera superficial o destruidas prematuramente. Los reportes toxicológicos completos nunca fueron realizados a pesar de que el protocolo los requería para casos de muerte súbita. Fotografías de la escena fueron limitadas y aquellas que se tomaron fueron clasificadas inmediatamente bajo argumentos de sensibilidad familiar. Personal de emergencia que respondió inicialmente al llamado cambió elementos de sus reportes después de ser entrevistados por supervisores. Estas deficiencias no fueron casuales sino que representaron un esfuerzo sistemático por limitar la evidencia disponible para análisis posteriores. La documentación que se preservó fue cuidadosamente editada para eliminar detalles que podrían haber apoyado teorías alternativas sobre la causa de muerte. El papel de los medios de comunicación en el encubrimiento fue fundamental para mantener las acusaciones fuera del discurso público durante años críticos. Las principales cadenas televisivas y periódicos nacionales recibieron orientación editorial para tratar el tema como un asunto privado de luto familiar. Periodistas que intentaron investigar más profundamente fueron reasignados a otras historias o enfrentaron presiones administrativas dentro de sus organizaciones. Las líneas editoriales se establecieron para desacreditar automáticamente cualquier teoría conspiratoria como chisme irresponsable. Recursos publicitarios gubernamentales fueron utilizados como herramientas de presión para asegurar cobertura favorable o silencio sobre aspectos controversiales. Programas de entretenimiento que podrían haber abordado el tema fueron cancelados o modificados para evitar referencias al caso. La autocensura se convirtió en práctica estándar entre editores que preferían evitar conflictos con el gobierno estatal. Solo medios independientes pequeños y blogs personales continuaron discutiendo las inconsistencias oficiales. Esta coordinación mediática fue tan efectiva que el tema prácticamente desapareció de la conversación pública durante el periodo más crítico para la carrera política de Peña Nieto. Las consecuencias políticas del encubrimiento se extendieron mucho más allá del caso específico y afectaron la credibilidad de las instituciones mexiquenses durante años. La demostración de que casos graves podían ser enterrados mediante influencia política envió un mensaje claro sobre los límites del Estado de Derecho en México. Funcionarios de menor nivel aprendieron que la lealtad política era más importante que la adherencia a procedimientos legales.
El sistema judicial estatal fue comprometido al demostrar que estaba sujeto a presiones políticas en casos sensibles. Organizaciones de derechos humanos documentaron este caso como ejemplo de impunidad institucionalizada. La confianza pública en las investigaciones oficiales disminuyó significativamente después de que las inconsistencias del caso se hicieron evidentes. Partidos de oposición utilizaron el caso como ejemplo de corrupción sistémica, pero fueron limitados en su capacidad de investigación por falta de acceso a evidencia. La percepción internacional de México como Estado de Derecho también se vio afectada cuando detalles del caso llegaron a organizaciones internacionales. Estos efectos sistémicos demostraron que el encubrimiento había costado mucho más que la protección de un individuo específico. El ascenso político de Peña Nieto a la presidencia se vio facilitado por el exitoso encubrimiento del escándalo de su primera esposa. Su imagen pública como viudo respetable que había superado una tragedia personal fue cuidadosamente cultivada por asesores de imagen. La narrativa oficial de su romance con Angélica Rivera fue presentada como una historia de amor que había sanado su corazón herido. Esta construcción mediática fue fundamental para su campaña presidencial, que dependía de proyectar valores familiares tradicionales. Los consultores internacionales que trabajaron en su campaña utilizaron la historia de superación personal como elemento central de su imagen pública. Las dudas sobre las circunstancias de la muerte de Mónica fueron sistemáticamente marginalizadas como teorías conspirativas sin fundamento. El éxito de esta estrategia demostró el poder de las máquinas de propaganda política modernas para reescribir narrativas controversiales. Su victoria presidencial validó la efectividad de las tácticas de encubrimiento y envió un mensaje preocupante sobre la capacidad de la élite política para evadir consecuencias. Esta victoria también proporcionó recursos adicionales y protecciones legales que hicieron aún más difícil cualquier investigación posterior del caso. Los costos humanos del encubrimiento se extendieron a múltiples familias y comunidades que fueron afectadas por la cultura de impunidad que se estableció. Familiares de Mónica que tenían dudas sobre la versión oficial fueron presionados para mantener silencio mediante una combinación de incentivos económicos y amenazas veladas. Personal médico que había tratado a Mónica vivió con la carga de conocer detalles que no podían revelar sin arriesgar sus carreras. Testigos potenciales desarrollaron miedos legítimos sobre su seguridad personal si decidían hablar públicamente. La comunidad política mexiquense aprendió que cuestionar versiones oficiales en casos sensibles podía tener consecuencias profesionales graves. Familias de otros funcionarios enfrentaron presiones similares para mantener silencio sobre irregularidades que habían observado. La normalización de la autocensura creó un ambiente donde la corrupción podía florecer sin temor a exposición. Periodistas locales que dependían de acceso gubernamental para su trabajo enfrentaron dilemas éticos constantes. Estos costos humanos representaron una erosión gradual de los valores democráticos que sostienen una sociedad civil saludable. El caso de Mónica Pretelini se convirtió en un símbolo duradero de la impunidad que caracteriza al sistema político mexicano. Décadas después de su muerte, las preguntas sin respuesta continúan resonando en el discurso público sobre justicia y rendición de cuentas. Las nuevas generaciones de mexicanos han conocido este caso a través de redes sociales y medios alternativos que mantienen viva la memoria de las inconsistencias oficiales. Académicos y periodistas continúan utilizando este caso como ejemplo paradigmático de cómo las élites políticas pueden evadir consecuencias legales. Los testimonios que surgieron años después han sido analizados y recontextualizados por investigadores independientes que buscan la verdad histórica. Las universidades mexicanas incluyen este caso en cursos sobre corrupción política y Estado de Derecho como ejemplo de las limitaciones institucionales. Organizaciones de derechos humanos han adoptado el caso como bandera en su lucha contra la impunidad sistemática. El legado de Mónica Pretelini trasciende los aspectos personales para convertirse en un llamado a la reforma institucional. Su historia se ha vuelto un recordatorio constante de que la justicia pendiente corroe los fundamentos de la democracia. Las comparaciones internacionales han colocado el caso de Mónica Pretelini en el contexto de escándalos políticos similares en otras democracias latinoamericanas. Expertos en política comparada han analizado las diferencias en respuestas institucionales entre países con sistemas judiciales más robustos y aquellos con problemas de captura del Estado. El caso mexicano se destaca por la efectividad del encubrimiento y la ausencia total de consecuencias legales para los responsables. Organizaciones internacionales han documentado este caso como ejemplo de cómo la impunidad puede normalizarse en sistemas políticos débiles.
La falta de resolución del caso ha sido citada en reportes sobre Estado de Derecho que evalúan la calidad democrática de México. Diplomáticos extranjeros han expresado preocupación privada sobre las implicaciones del caso para la confiabilidad de las instituciones mexicanas. El contraste con países donde escándalos similares resultaron en investigaciones serias y consecuencias legales ha sido utilizado por críticos para ilustrar las deficiencias del sistema mexicano. Esta dimensión internacional ha mantenido presión externa sobre México para abordar problemas sistémicos de impunidad. Las lecciones del caso han influido en el diseño de programas internacionales de asistencia técnica para fortalecer instituciones judiciales en México. El impacto del caso en movimientos feministas mexicanos ha sido profundo y duradero, convirtiendo a Mónica Pretelini en símbolo de mujeres víctimas de violencia de género en el contexto del poder político. Organizaciones de mujeres han adoptado su historia como ejemplo de cómo el machismo y la misoginia se manifiestan en las élites políticas mexicanas. El silenciamiento de la sospecha sobre su muerte ha sido interpretado como reflejo de una cultura que minimiza la violencia contra las mujeres. Activistas han utilizado fechas conmemorativas de su muerte para organizar protestas sobre feminicidios y impunidad de género. Las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer frecuentemente incluyen referencias a casos no resueltos como el de Mónica Pretelini. Académicas feministas han analizado el caso como ejemplo de cómo las estructuras patriarcales protegen a hombres poderosos de consecuencias por violencia doméstica. Las redes sociales han servido como plataformas para mantener viva la memoria de Mónica y conectar su caso con luchas contemporáneas por justicia de género. Su historia ha inspirado obras artísticas, documentales y productos culturales que buscan visibilizar la violencia política contra las mujeres. Esta apropiación feminista del caso ha dado nueva vida a demandas de justicia que trascienden los aspectos específicos de la muerte de Mónica. Los análisis psicológicos del comportamiento de Enrique Peña Nieto durante y después de la crisis han proporcionado insights sobre los patrones de personalidad que facilitan la corrupción política extrema. Expertos en psicología forense han estudiado sus entrevistas públicas para identificar señales de trastornos de personalidad que podrían explicar su capacidad para mantener fachadas públicas mientras ocultaba comportamientos destructivos. La aparente falta de remordimiento genuino y la facilidad para construir narrativas alternativas han sido interpretadas como señales de tendencias sociopáticas. Su transición rápida de viudo en luto a galán mediático sugiere una capacidad inusual para compartimentalizar trauma y culpa. Los patrones de manipulación emocional identificados en sus relaciones personales han sido analizados como técnicas que también utilizó en contextos políticos. Psicólogos especializados en perfiles criminales han notado similitudes con otros casos de líderes políticos que cometieron crímenes graves mientras mantenían imágenes públicas positivas. Estos análisis han contribuido a una comprensión más profunda de cómo personalidades patológicas pueden ascender en sistemas políticos que priorizan carisma sobre integridad. Las implicaciones para la selección y evaluación de candidatos políticos han sido discutidas en círculos académicos y reformistas. Esta dimensión psicológica del caso ha añadido complejidad a las discusiones sobre prevención de corrupción y abuso de poder. La evolución tecnológica ha proporcionado nuevas herramientas para reanalizar evidencia del caso décadas después de los hechos originales. Técnicas forenses modernas podrían revelar detalles que fueron pasados por alto o deliberadamente ignorados en la investigación original. Software de análisis de video ha permitido estudios más detallados de las entrevistas de Peña Nieto para detectar señales de engaño. Bases de datos digitales han facilitado la correlación de testimonios y documentos que antes era difícil de realizar. Las redes sociales han servido como plataformas para que testigos que antes temían hablar públicamente compartan información de manera anónima. Algoritmos de análisis de patrones han identificado conexiones entre el caso de Mónica y otros eventos sospechosos durante el periodo de gobierno de Peña Nieto. La digitalización de archivos gubernamentales ha permitido acceso a documentos que antes eran inaccesibles para investigadores independientes. Estas herramientas tecnológicas han renovado el interés en el caso y han proporcionado nueva evidencia circunstancial que apoya las teorías críticas de la versión oficial. La posibilidad de aplicar técnicas forenses modernas a evidencia preservada del caso original mantiene viva la esperanza de resolución definitiva. Los avances en análisis de datos han permitido estudios más sofisticados de los patrones financieros y comunicaciones que rodearon la muerte de Mónica.
Las ramificaciones del caso en el sistema educativo mexicano han incluido debates sobre cómo enseñar historia política contemporánea cuando involucra eventos controversiales no resueltos. Profesores de ciencias sociales enfrentan dilemas sobre cómo presentar el caso de manera objetiva mientras reconocen las limitaciones de la información oficial disponible. Libros de texto han evitado mencionar el caso específico pero han incluido secciones generales sobre impunidad y corrupción que implícitamente lo referencian. Estudiantes universitarios han iniciado investigaciones independientes del caso como proyectos de tesis que contribuyen a mantener vivo el escrutinio académico. Y ahí lo tienen, amigos, una historia que demuestra hasta dónde puede llegar la corrupción del poder cuando no hay límites ni consecuencias reales. Esta investigación apenas está comenzando y cada día surgen más testimonios que confirman lo que muchos sospechaban desde hace años. Este es exactamente el tipo de contenido de investigación profunda que pueden esperar de nuestro canal cada semana. Estamos comprometidos a traerles la verdad sin importar qué tan incómoda pueda ser para los poderosos. Asegúrense de estar suscritos con las notificaciones activadas porque esta historia continúa desarrollándose y no van a querer perderse nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por todos sus comentarios increíbles y por el apoyo constante que hacen de esta comunidad algo realmente especial. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre estas revelaciones y qué creen que debería pasar a continuación con este caso. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con más investigaciones que van a dejar a todos sin palabras.